Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos al webinar de hoy. Equipos para fabricación de cables eléctricos, 10 de noviembre, 7 p.m. De nuevo con GPA y eh, adicionalmente con el patrocinio del programa Organizaciones Seguras. Tenemos el gusto de hacer esta presentación para mencionar no solo los materiales, sino también los equipos que se utilizan en la fabricación de cables eléctricos. Hacemos primero que todo una acotación. La fabricación de cables eléctricos tiene una amplia gama, de la cual nos vamos a centrar principalmente en cables de baja tensión, en cables desnudos o cables aislados y básicamente para los usos comerciales. Eso quiere decir que en otra ocasión posterior podemos ver los cables para telecomunicaciones, los cables de fibra óptica y los cables de media y alta tensión, que son una especialidad en la cual posteriormente podremos ofrecerles diferentes equipos y soluciones. Pero para el común de las empresas latinoamericanas, tenemos equipos de New Lead, del cual somos representantes, y los cuales queremos compartir con ustedes basados en ventaja, que son equipos nuevos, equipos adicionalmente con una relación costo-beneficio, y que vamos a ir viendo y vamos a ir comparando y revisando para tener el mejor beneficio y la mayor competitividad. Dicho esto, entonces un momento por favor y pasamos a la siguiente diapositiva. Por favor me confirma si estamos, si cambiamos de diapositiva. Correcto, sí. Bueno, muy bien, entonces eh, lo primero es mencionarles que a través de nuestra página gpasas.com y nuestra sala virtual de ventas pueden acceder a través de estos links en los cuales pueden ver estas imágenes en 3D, en los cuales pueden ver la maquinaria, consultar y podemos coordinar una cita para revisar sus requerimientos y sus inquietudes. Entonces, vamos a hablar de Newlead. Newlead es un fabricante internacional de maquinaria de planta y adicionalmente equipos de laboratorio. Entonces, ¿por qué hablar de Newlead? Bueno, primero que todo porque tiene más de 20 años de experiencia profesional, adicionalmente porque ha exportado a más de 20 países, adicionalmente tiene una aprobación de Alibaba en la cual muestra que tiene, digamos, excelencia desde el punto de vista comercial y que su maquinaria tiene la menor cantidad de quejas o reclamos en el sector. Entonces, eso es lo primero. Recuerden, no solo maquinaria de planta, sino posteriormente veremos equipos de laboratorio también para surtir los requerimientos de los sectores plástico y cablero. Como habíamos mencionado, nos vamos a centrar en cables para baja tensión de uso comercial y que son los que utilizan normalmente en viviendas, en instalaciones comerciales, residenciales y adicionalmente pues de tipo industrial. Ahí hay que hacer la aclaración, entonces que tenemos aquí una línea, por lo menos, donde vemos todos los diferentes equipos que se necesitan para la fabricación de los cables eléctricos de baja tensión. Hay que hacer una acotación también aquí, es que se pueden tener diferentes marcas en el mercado. Normalmente las marcas que se tenían principalmente eran europeas, pero se ha visto, pues ustedes conocen perfectamente la relación entre el euro, el dólar y las monedas locales, y adicionalmente las grandes mejoras significativas en los productos como New Leaf de alta calidad provenientes del sector asiático. Entonces, hay mejoras en productividad, mejoras en reducción de consumo de energía
y adicionalmente una relación costo-beneficio que es mucho más favorable para las empresas latinoamericanas. Ahora pasemos a mencionar, vamos a tener diferentes etapas como son trefilado, cableado, extrusión y posteriormente la rotulación o el empaque. Pues primero que todo miremos qué es trefilado. Trefilar es reducir la sección de un alambre o varilla haciéndolo pasar a través de un orificio cónico utilizando una herramienta llamada hilera. Esta trefilación normalmente se realiza en frío utilizando un lubricante y de esta manera se puede trefilar acero, cobre, aluminio, aleaciones de aluminio como vemos normalmente en el comercio, de tal manera que se ha ido reemplazando paulatinamente el cobre por aleaciones de aluminio de mejor desempeño y adicionalmente el latón y aleaciones dúctiles, bronce, latón en varias opciones. Entonces, se realizan pasos sucesivos para lograr reducir la sección transversal. Cuando hablamos de una material redondo, como para un conductor, hablamos de también reducción del diámetro en hilos, pero también se puede obtener pletinas o superficies rectangulares de otra forma, de tal manera que normalmente hablamos de reducción de la sección transversal. Y en la máquina viene normalmente definida con una reducción de la sección en un porcentaje, el 17, el 20, el 23, el 26%, dependiendo de la máquina y dependiendo del uso que requiere. Entonces hay una reducción de la sección transversal definida ya por la fabricación de la máquina. Inicialmente tenemos entonces trefiladoras gruesas, hablamos de un paint-off o un desembobinador, hablamos de la máquina trefiladora como tal, hablamos de un control de tensión y hablamos de un eh, desembobinador, un coiler, y tenemos entonces diferentes opciones. Para la trefiladora gruesa normalmente hablamos de un solo hilo, arrancamos de un alambrón, si es de cobre, hablamos de 8 milímetros, y es de aluminio, hablamos normalmente de 9.5 milímetros, pero también podemos tener para el cobre, por ejemplo, 12 milímetros o 13 milímetros si se quiere obtener una pletina o una sección transversal mayor. Eso hay que especificarlo desde el inicio para tener la relación adecuada de reducción de la sección transversal, como hablamos hace un momento. Entonces, normalmente si arrancamos con 9D, entonces tenemos inicio 8 milímetros y diámetro de salida 2.2 a 4. Hablamos de 11 pasos, hablamos de 1.6 a 4 de salida, y en el caso de 13 hablamos de 1.2 a 4 milímetros de diámetro exterior. El tema de las velocidades, normalmente hablamos entre 1200 y 1500 metros por minuto, y adicionalmente hablamos del el número de pasos, pues ya lo hemos mencionado, 9, 11 o 13. Ya para requerimientos especiales, pues se puede utilizar otro tipo de dimensiones, pero esto lo he usado normalmente para la trefiladora gruesa. ¿Qué hace la trefilación gruesa? Toma un alambrón con una sección transversal definida o expresada como diámetro inicialmente, una reducción de diámetro y a través de un lubricante se obtiene la trefilación en frío de tal manera que se reduce la sección transversal y se obtienen muchos más metros de conductor para la fabricación de cables eléctricos, desnudos o aislados. Ahora veamos la trefiladora mediana. Normalmente en trefiladoras medianas hablamos de un solo hilo cuando es una trefilación gruesa o intermedia. Sin embargo, se puede tener maquinaria multihilos que permite aprovechar mejor el enfriamiento, la potencia del motor y tener unas mejores relaciones de productividad, que es otra cosa que también tenemos que revisar. En este caso, en muchas empresas medianas o pequeñas,
se tienen maquinaria hecha en casa o maquinaria que tiene algún grado de obsolescencia. Entonces, eso implica que hay limitaciones para poder eh, fabricar, dadas esas características del equipo, y adicionalmente que la maquinaria que tiene un tiempo de fabricación con una tecnología anterior va a tener mayores consumos de energía, menor velocidad y en esa medida menor productividad. Aquí vemos al lado izquierdo la maquinaria de trefilado mediana, aquí con recocido continuo. Este recocido, recordemos que el conductor sale quebradizo, tiende a tener una carga alta, pero una elongación muy baja. Eso hace que el material tienda a ser quebradizo. Lo mejor es utilizar un recocedor en línea posterior a la trefilación. En algunos casos hay varios fabricantes que no lo tienen o que deben acoplarlo de tal manera que pueda funcionar en línea. En este caso de New Leaf no solo tenemos la línea completa de trefilación gruesa, trefiladora mediana, trefiladora fina, sino adicionalmente los elementos que se requieran, por ejemplo, para un recocido continuo. Posteriormente, pues vemos una consola de control, un controlador de tensión y aquí varias líneas para multihilos. Pues tenemos, en el caso de estas máquinas, 17, hablamos de diámetros entre 2,5 y 3,5, hablamos de diámetro de salida entre 0,4 a 1,2 o 0,4 a 1,6, dependiendo del tipo de máquina, la velocidad de trefilación entre 1200 y 1500. El diámetro de las bobinas de salida o spool de salida es 630 máximo y los frenos son neumáticos. Algunos fabricantes tienen frenos manuales, pero realmente lo más conveniente es utilizar el freno neumático de tal manera que pueda ser efectivo, que se eviten roturas, que se eviten daños y paradas y que pueda funcionar correctamente cuando se hace el cambio de bobina o cuando necesita parar la máquina o hacer algún cambio o ajuste. Para la trefiladora fina, entonces tenemos con recocedor continuo, repito las ventajas de poder utilizarlo. Normalmente hablamos no solo para cobre, sino para aluminio y adicionalmente para aleaciones. Hablamos de la aleación de aluminio 1350, 6201, 68,000 y demás, que puedan editarse y las que puedan salir posteriormente a nivel comercial. Entonces tenemos una máquina 22, 24 o 14. En este caso tenemos diámetros de entrada, normalmente 0,812, 0,5 a 1 y 0,8 a 1,6. Y de salida podemos tener desde 0,10 a 0,32 hasta 0,25 a 0,60. Las velocidades entre 1200 y 2000 metros por minuto y la potencia entre 16 kilovoltamperios a 30. Y las bobinas de salida se han estandarizado en 300 milímetros de tal manera que sea más fácil poder trabajar un solo tipo de bobina, porque lo contrario sería muy caótico tener que pasar de una bobina a otra dependiendo del tipo de máquina que se utilice para la trefilación fina. Ahora tenemos, ya después de tener las bobinas de hilo, de cobre o de aluminio o de aleación, entonces pasamos a utilizar una cableadora que nos permite montar todas estas bobinas en una máquina dependiendo del tipo de cable y la construcción del cable que se quiera lograr. Aquí hablamos de diámetro de cobre de 1,2 a 5 milímetros y de aluminio de 1,5 a 5 milímetros, con una velocidad de 218 RPM y se utiliza principalmente para fabricar grandes longitudes de aluminio, de cobre, núcleo de acero, hacer el trenzado en forma de alambre, compactado, trenzado y en general producción de diferentes tipos
conductores que van posteriormente eh, a ser aislados o no. También tenemos por otra parte las cableadoras tubulares que son de alta velocidad. También se utilizan para cobre, acero, ACCR, acompañadas de un cabezal de encintado que también se puede colocar una cinta. Habría que mirar qué tipo de cinta, si cinta foil, cinta de aluminio, cinta poliéster, y en algunos casos serviría para cables, por ejemplo, de control o eventualmente de instrumentación. Entonces tenemos, tal como les mencionaba, refiladora gruesa, refiladora mediana, sencilla multihilos, refiladora fina, normalmente con varios hilos. Posteriormente, la opción de cableadora rígida o cableadora tubular, dependiendo de la construcción y el tipo de cable que se quiera fabricar. Y hay una ventaja, una gran ventaja que presenta la maquinaria de New Leader, que corresponde al buncher o cableadora doble, donde normalmente lo que se está haciendo es reemplazar esas cableadoras tubulares por una cableadora o buncher con mayor productividad. Eso quiere decir que se puede trabajar mucho más rápido con un buncher que con una cableadora tubular. Aquí vemos las ventajas, una construcción 1 más 6 más 12, hilo central, hilo superior y hilo final, donde el número de hilos finales, donde tenemos entre 0,16 y 0,64, con un número de hilos máximo de 19, sería 12 más 6, 18 más 1, 19, una sección transversal en milímetros cuadrados, la dirección cableado izquierda o derecha, dependiendo de nuevo del tipo de conductor y el tipo de cable a fabricar, una bobina de alimentación 630 y una bobina de descarga 630. Esto está estandarizado para que sea más fácil utilizarlo en la práctica comercial. Puede haber algunas máquinas que tengan de tecnología anterior unos diámetros diferentes, pero la recomendación es poder utilizar la misma bobina 630 para este caso, de manera que no haya que estar haciendo cambios de nuevo o rebobinado, porque eso ocasiona pérdidas de tiempo y no es fácil para suministrar a las diferentes máquinas de uso comercial. Y una velocidad máxima de 2000 RPM y un freno electromagnético. De nuevo hablamos que no, ya los frenos manuales, todo ese tipo de frenos que se usaban antes, ya no es recomendado por seguridad y adicionalmente para poder tener un buen desempeño en, en el cargue y descargue de las diferentes bobinas. Adicionalmente tenemos maquinaria para trenzado de alambres y cables. Pues tenemos, por ejemplo, la 630 hasta la 1250, que son maquinarias de cableado a alta velocidad que permiten utilizarse entonces el trenzado del alambre con núcleo que puede estar revestido de polietileno o de PVC y adicionalmente puede tener cinta. Esto es muy usado en cables de control, cables de instrumentación, de comunicación o diferentes tipos de cables de alimentación, dependiendo de la norma, dependiendo del tipo de cable que requiere, pues se puede revisar la maquinaria más adecuada para este caso. Tenemos bobinas de entrada 400, 500, 630, bobinas de salida 630, 800, 1000 y 1250, con diámetros de alambre desde 0,6 hasta 5 milímetros y velocidad en RPM entre 500 y 1000 RPM. Es conveniente que hagamos aquí una reflexión para que revisemos para nuestros amigos fabricantes de cables qué maquinaria tienen actualmente. De nuevo insistimos, el tema de la competitividad. Si tenemos una maquinaria de más de 20 años, esa maquinaria no es fácil poderla llevar a las condiciones estándar de procesamiento, sino que normalmente la condición de procesamiento es un poco menor a la velocidad nominal de trabajo, y eso implica que la velocidad es baja, el consumo de energía es alto y la productividad es menor. Ahora, como tenemos también en el caso del personal menos horas de trabajo a la semana, adicionalmente tenemos cargas de energía con mayores costos, entonces la solución es aumentar la productividad
y la productividad se aumenta utilizando maquinaria a la condición nominal de trabajo con mayor velocidad, con menor consumo de energía y que pueda ser más productiva en la unidad de tiempo. Tenemos también alambres esmaltados. Colombia no hay demasiada fabricación de alambres esmaltados. Sin embargo, podemos ver una solución muy interesante que presenta New Leaf, en la cual se habla de 10 líneas, en las cuales no es una línea de conductor que pasa un proceso de esmaltado y posteriormente a un horno de recocido, sino básicamente 10 líneas que trabajan simultáneamente con entrada de 1.2 a 2.8, con un diámetro de salida de 0.6 a 0.8. Posteriormente pasan a 2 esmaltadoras y de allí pasan a un solo horno. Esta combinación es la más adecuada y lo que vemos es que normalmente New Leaf vende muchísimas líneas en el mercado de China y en el mercado internacional basado en este desarrollo para alambres esmaltados. Recuerden que los alambres esmaltados se utilizan en fabricación de motores o en reparación de motores. Esto es el principal uso en Colombia, la reparación de motores eh, que presentan algún daño, algún eh, cortocircuito. Se cambia el bobinado y se utiliza a través de alambres esmaltados que tienen normalmente hasta 200 grados de temperatura y que sirven para poder dar de nuevo la potencia al motor que ha perdido por el daño en el bobinado. Posteriormente tenemos la línea de extrusión de cables, entonces hablamos de que es una línea modular, o sea, tiene diferentes módulos que se pueden acoplar la línea completa o cada uno de los equipos. Es flexible, económico y de alta velocidad. Allí de nuevo el tema de la economía. Hablamos de marcas muy famosas de Europa y obviamente con un muy buen desempeño, con un tiempo de vida mínimo de 10 años, pero con un altísimo costo y posteriormente también obviamente implica el mantenimiento, las partes y demás, en lo cual pues se justifica para una alta producción. Cuando la máquina tiene un tiempo de fabricación alto, entonces la recomendación o la invitación es a que puedan mirar qué puede optimizar en su máquina actual o qué ventaja tiene en tener una máquina nueva de alta velocidad, que es otra cosa que normalmente no se logra tan fácilmente y que el proceso de automatización no es tan sencillo. Entonces, si utilizamos una máquina de hace 30 años, podemos automatizarla, pero va a tener limitaciones en algún sentido. Si se utiliza una línea nueva de New Lead, va a tener todas las ventajas de ser modular, flexible, económica, de alta velocidad. Esta característica de alta velocidad no es tan apreciada en algunos casos, pero ya normalmente para lograr la productividad ya no podemos hablar de 30, de 50 metros por minuto, tenemos que pensar en 300, 500 metros por minuto o más para líneas building wire o líneas de fabricación de cables de alta rotación. Entonces, es adecuado, por ejemplo, para cables como aquellos que se utilizan con polietileno o PVC, o ahora con no halógenos también, utilizando building wire, que sería el recomendado para cables THW, THHN, THWN y demás aprobaciones, cables flexibles como SPT, SJT, ST, cables de control, cables de instrumentación y está resaltado el cable automotriz. Estos cables tipo automotriz pues son muy interesantes para que ustedes lo tengan en cuenta porque se necesita un diámetro o una sección transversal reducida en el conductor que también implica una reducción en el espesor del aislamiento para lograr el mejor desempeño en un vehículo, por ejemplo, que tiene ahora pues mucha más sofisticación que el de antes,
Pues en el mismo espacio debe tener, o con menor espacio, debe tener las mismas o más funciones. Hablamos de alarma, hablamos de sistema de eh, movimiento de los vidrios eléctricos, adicionalmente todas las comodidades, las luces y demás, sonidos y demás que se necesiten dentro de un conductor que sea más pequeño y que tenga mejor requerimiento. Y el sistema puede tener PLC o sin PLC. La recomendación es que tenga PLC. Hacer un ajuste de una máquina, digamos, no es fácil y lo mejor es tener un sistema PLC que pueda integrar y que pueda hacer funcionar el equipo de manera adecuada en el arranque, en el apagado y durante las diferentes etapas de la operación. Entonces tenemos diferentes elementos básicos. Hablamos de un desembobinador que permite retirar el conductor de la bobina, pasar por un control de diámetro, utilizar un tablero eléctrico. Aquí se puede utilizar un precalentador del conductor o no, dependiendo de lo que se necesite. Un tablero eléctrico, puede ser una extrusora, que es un aislamiento, puede ser una coextrusora también, serían dos extrusoras, donde hablamos, por ejemplo, que la extrusora inicial aplica el aislamiento, el material de aislamiento, un PVC, un polietileno, un halógeno, sin colorear, y una capa externa que puede reducir el consumo de colorantes un 70%, en el mejor de los casos, donde simplemente la capa externa permite colorear, dar el tono, y de esa manera se reduce el consumo de colorantes. Adicionalmente, hay otra extrusora, una tercera extrusora que se necesita para fabricación de PVC nylon, como los THHN, THWN, donde también está la extrusora, el sistema de vacío, todos los demás elementos para la fabricación y la colocación de la capa de nylon. Posteriormente tenemos el enfriamiento a través de una canoa de enfriamiento, el sistema de secado de marcación, el chispero para determinar si hay perforación o no del conductor, la medición del diámetro de salida, y como hicimos en el de entrada con el diámetro, el conductor, un embobinador y definitivamente un control PLC que nos permita integrar la máquina y saber qué es lo que estamos haciendo de la manera óptima en la extrusión de cables eléctricos de baja tensión. Ahora, para la extrusión, tenemos diferentes opciones. Tenemos máquinas desde la 50 hasta la 90, que corresponde al diámetro del tornillo. Recuerden que el diámetro del tornillo es muy importante porque permite saber el flujo de material, da un estimado en kilos hora del flujo de material y una relación LD, que es la longitud al diámetro, normalmente 25:1. En casos especiales se puede fabricarse de otra medida, pero con 25:1 se cubren los casos de PVC, de polietileno, de no halógenos. En fin, habría que mirar otras características técnicas. Normalmente hablamos de bobinas de alimentación, desde 400 hasta bobina 800, los kilos hora de 70 a 250 kilos hora. Obviamente muy importante saber qué cantidad de kilos hora requiere, la potencia del motor principal, el diámetro del cable y los metros por minuto que se pueden obtener. En este caso de las extrusoras más pequeñas, la 35 y la 45, pueden utilizarse también para marcar, para colocar rayas. Algunos cables necesitan, como los cables de puesta a tierra, necesitan una raya, por ejemplo, un verde raya amarilla, o en caso que se quiera marcar el cable con rayas, en cambio de marcación con tinta o con inkjet. Entonces, allí está la opción. Los elementos básicos, entonces, está el desembobinador, el control de diámetro, las extrusoras, el enfriamiento, la marcación, el chispero, medición de diámetro y el embobinador para eh, luego hacer el empaque del respectivo cable. También hay producción de alambre, de soldadura, de aleación de aluminio. Normalmente esto ya es para otros usos. Perdón, segundo.
Entonces, ahí también como trabajar con aleaciones, diferentes usos. Hay máquinas especiales para ese tipo de cosas, para donde se hace soldadura. Y posterior a la línea completa, como veíamos, eh, con todas las etapas, entonces New Lead tiene también la opción de poder ofrecer no solo el desembobinador, el medidor de diámetro, hasta el embobinador y la fraccionadora, sino también ofrecer equipos para medición o equipos auxiliares. Entre los equipos auxiliares está el Caterpillar. Este Caterpillar permite para cables pesados, normalmente hasta 500, casi 1000, eventualmente más si se requiere, poder pasar el cable y de esta manera poder hacer el procesamiento para cables gruesos, espectrofotómetros para poder medir la presencia de halógenos o de metales pesados en los diferentes materiales, medidores de diámetro por láser, impresoras láser para materiales como PVC, polietileno, caucho, no halógenos, y adicionalmente máquinas para soldar en frío. Muchas veces se requiere soldar en frío estos conductores al terminar un tramo, iniciar otro, y una solución adecuada es una máquina de soldar en frío. Hay otra amplia gama de elementos para procesamiento de cables y adicionalmente líneas completas o elementos individuales dependiendo del requerimiento de cada empresa. La invitación es a que por favor nos hagan saber su requerimiento en relación con New Lead. Puedes ofrecer el equipo específico para planta o el requerimiento para laboratorio, concertar una comunicación presencial o virtual y poder ofrecerle y darles la alternativa en, en los equipos que requiera para, especialmente para Sudamérica, con la tranquilidad de las características que estamos ofreciendo, que son, permítame, entonces estamos hablando de maquinaria competitiva en costos, con alta productividad, adicionalmente con una buena relación costo-beneficio, con menor consumo de energía y que puede trabajar a una buena velocidad para aumentar la productividad y ser más eficientes en el procesamiento de cables eléctricos. Esta es la presentación básica de New Lead. Los invitamos, tal como les comentaba, a participar en nuestra tienda virtual, acceder a nuestra página web gpasas.com y adicionalmente estamos atentos para atender sus inquietudes o requerimientos. Recuerden que la maquinaria de buena calidad también se consigue con New Lead y con una ventaja en costos que cada vez son más prohibitivos, trayendo diferentes marcas europeas, teniendo grandes dificultades en la recuperación de la inversión. Dicho esto, pues queremos recordar que se participó en Sinergia 2022 a través de la plataforma B-City y adicionalmente que allí se presentó en el stand toda una amplia gama de equipos. Entonces esperamos para octubre de 2024 poder realizar la nueva etapa de Sinergia. Queremos invitarlos desde ahora para que puedan conocer todos los equipos, que puedan participar activamente en nuestra feria virtual y a través de, tal como les menciono, de la plataforma BCD y nuestros representados, entre ellos Newlet. Adicionalmente, hay equipos de laboratorio para diferentes aplicaciones, ambiental, pruebas mecánicas, pruebas térmicas, pruebas de llama y todo aquello que necesita tanto el sector plástico como el sector eléctrico. Esta era principalmente la presentación de New Lead y adicionalmente queremos recordarles e invitarlos para nuestro próximo webinar del 20
de noviembre, en el cual vamos a tener la presentación de iluminación a través de eh, paneles de sistemas fotovoltaicos, en los cuales esperamos que participen con la empresa Project LED y adicionalmente el próximo 5 de diciembre para que puedan participar del análisis económico, las expectativas para 2024. Sean cordialmente invitados para estos eventos. Posteriormente les haremos llegar el cronograma de webinar que se van a presentar para el año 2024 y adicionalmente también recordarles que se requieren capacitaciones específicas cerradas en temas específicos de seguridad, en temas eléctricos, en temas de materiales o en temas relacionados con lo que hemos venido trabajando durante todo el año en diferentes foros. Con mucho gusto podemos hacer este tipo de eventos a través de la plataforma BeCity, de tal manera que podamos tener nuestro evento en 3D y podamos compartirlo con el grupo de trabajo o con los clientes de cada tipo de empresa. Dicho esto, no me queda más sino expresar mi agradecimiento, invitarlos para el webinar del 20 de noviembre, el webinar del 5 de diciembre y esperamos también para darles un saludo de final de año para todos ustedes. Una feliz noche y muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.